Introducción. El suelo ha sido catalogado como una de la recolección de cuerpos naturales sobre la extensión de la Tierra, que sirve para el asiento mayor de parte de las ocupaciones humanas, entre ellas la agricultura. El color del suelo es el término de varios procesos químicos como la meteorización de los materiales ecológicos, los procesos de oxidorreducción del hierro y el magnesio primordialmente, la descomposición de la materia orgánica, etc. Color del suelo. En su estructura o forma en la que se encuentra el suelo determinada por el tipo, aspecto o forma de grumos, la clase, tamaño de los grumos, la categoría, el grado de distinción de grumos. El color del suelo varía desde negro, rojo, amarillo y gris. Las propiedades químicas del suelo dependen de la cantidad de los distintos minerales y otras sustancias que componen el suelo. El contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio debe ser abundante y equilibrado. El suelo puede ser ácido, alcalino y neutro. Importancia. El color del suelo es una característica o propiedad fácil de observar. Esta es de gran ayuda a la hora de identificar los horizontes en el perfil de un suelo. El hierro está relacionado estrechamente con el color del suelo, ya que este, al ser un elemento que cambia de color según su estado de óxido de reducción o potencial redox, indica el estado de aireación y el tipo de drenaje, es decir, la velocidad con la que el suelo permite infiltrar agua, o para modificar procesos como la difusión del oxígeno, el pH del suelo y concentraciones de dióxido de carbono del sistema edáfico. Sistemas de clasificación. Un sistema de clasificación desde el punto de vista de la mecánica de suelos nos permite representar mediante un lenguaje entre ingenieros las características y propiedades de tal forma de que no sea posible las confusiones entre los suelos aparentemente similares, pero que éstas posean comportamientos diferentes. Entre algunos tenemos el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos SUCS, o en sus siglas en inglés Unified Soil Classification Systems, que este sistema de suelos es usado en la ingeniería y la geología para describir la textura y el tamaño de las partículas de un suelo. También tenemos taxonomía de suelos, o en inglés Soil Taxonomy, que esta es una clasificación de suelos en función a varios parámetros y propiedades que se desarrollan en niveles, como el orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie. También tenemos a las conocidas tablas Munsell, que estas ofrecen una manera asequible para evaluar y clasificar el color del suelo. El libro está organizado para que sea más fácil y rápida la identificación del color del suelo en el campo. Ahora vamos a presentar lo que son los ensayos de infiltración, teniendo en cuenta así los métodos directos y los métodos indirectos. En directos vamos a encontrar lo que son los lisímetros, los simuladores de lluvia y los infiltrómetros. Y dentro de los indirectos encontramos lo que es la ecuación de Horton y lo que es el estudio de lo que son los métodos directos, que estos más que todo llegan a servir para valorar lo que es la cantidad del agua infiltrada dentro de una superficie del suelo. Primero vamos a encontrar lo que son los lisímetros, que llegan a ser depósitos enterrados con paredes verticales, abiertas en sí en la parte superior, con un relleno del terreno que no se requiere estudiar, teniendo en cuenta que la superficie del suelo está sometida a lo que son los agentes atmosféricos y reciben lo que son las precipitaciones naturales. Ahora, el agua más que todo de drenaje es medida al igual que la humedad y la temperatura del suelo a diferentes profundidades, teniendo así también los inconvenientes que son la necesidad de los periodos largos, la reconstrucción del suelo, que no llega a ser más que todo adecuada en este caso y no se llega a producir exactamente lo que ya llega a haber sufrido en lo que es razones naturales o razones antropogénicas. Teniendo así también en cuenta como otro método que son los simuladores de lluvia,
en donde llegan a aplicarse lo que es el agua en forma constante, reproduciendo así lo que es más fielmente acontecer lo que son las precipitaciones, las gotas que llegan a ser del tamaño de las lluvias y tienen más que todo una energía de impacto similar, comparando así más que todos los efectos con la lluvia. Variante en este tamaño, vamos a tener en cuenta lo que es la cantidad del agua necesaria y el método de medición. Ahora, el área de lluvia es más que todo variable al 0.1 metros cuadrados y hasta lo que es 40 metros cuadrados. La diferencia entre lo que es la precipitación y la escorrentía más que todo llega a presentar lo que es la valoración del volumen infiltrado. Por último método directo vamos a presentar a los infiltrómetros, que son aparatos sencillos de dos tubos o de chapas de diámetros fijos, que llegan a clavarse en el suelo a una profundidad variable, más que todo donde podemos agregar cierta cantidad de agua y así observar en qué tiempo va a tardar en infiltrarse. Ahora, por último, vamos a hablar acerca de los métodos indirectos, en donde estos métodos más que todo se llegan a utilizar para determinar lo que es la capacidad de infiltración, considerando así una cuenca perfectamente controlada, con los datos más precisos de precipitación, evaporación y escorrentía. Ahora, primeramente vamos a empezar con lo que es la ecuación de Horton, en donde la ecuación más que todo se representa de lo que es la capacidad de infiltración, está siendo igual a lo que es la capacidad de infiltración inicial, más la diferencia de la capacidad inicial menos la capacidad de infiltración básica, multiplicándose así por E elevada a lo que es la constante del decaimiento, multiplicada por lo que es el tiempo del inicio del ensayo. Ahora, esta ecuación más que todo llega a establecer lo que es la curva que representa la capacidad de infiltración, manifestándose de esta forma solo teniendo en cuenta si la intensidad de la precipitación es mayor a lo que es la capacidad de infiltración del suelo analizado. Como segundo método indirecto, lo que es el estudio de infiltración, que llega a abarcar a lo que es la tasa de intercepción, la lluvia efectiva, eficaz y neta. Ahora, si se establece más que todo un balance hídrico para una tormenta, queda lo que es la siguiente ecuación que podemos observar en la pantalla, que llega a ser precipitación total, siendo así igual a lo que es la intercepción por la parte de la vegetación que llega a impedir lo que es la lluvia del alcance del suelo, sumando así lo que es el agua que llega a traspasar a la superficie del suelo y siendo así sumando a lo que es la otra parte del agua que queda en depósitos superficiales como cavidades del terreno. Y a esta también le agregamos lo que es la escorrentía superficial que llega a parar a los cauces directamente. Ahora, dentro de esta se presentan lo que son las lluvias efectivas, eficaz y neta. La lluvia efectiva más que todo se presenta como la precipitación que llega al suelo, descontando así lo que es la intercepción efectiva. Y si hablamos también de lluvia eficaz, más que todo nos referimos a la precipitación que está en condiciones de generar lo que es escurrimiento superficial, así también ocurriendo cuando la intensidad de precipitación es más mayor que la capacidad de infiltración durante el desarrollo de una tormenta. Y por último vamos a observar lo que es la lluvia neta o en exceso. En este caso más que todo se llega a lo que es la lluvia eficaz, que efectivamente se llega a producir lo que es el escurrimiento en forma más directa. Capacidad de infiltración. Importancia. Conocer la velocidad de infiltración o cantidad del agua que entra por unidad de superficie y de tiempo. Esto nos va a permitir a través de un modelo matemático llegar a predecir el tiempo que se necesita para reponer una cantidad de agua en el suelo, para satisfacer así las necesidades del cultivo. Velocidad de infiltración. Esta es la tasa o velocidad de infiltración con la que el agua penetra en el suelo a través de una superficie. Normalmente la expresamos en milímetros por hora y su valor máximo coincide con la conductividad hidráulica del suelo saturado. Factores que afectan la infiltración. Primero, la temperatura es uno de los principales factores que afectan la capacidad del suelo y es suficientemente baja para producir la congelación del agua recibida. La capa helada impide o dificulta la infiltración. Las temperaturas bajas dificultan también la infiltración. Tenemos también lo que es el grado de humedad en el suelo. Este punto tiene una gran influencia a nivel de contenido de humedad. Si el terreno está muy seco o la acción de la gravedad se une a una fuerte tensión capilar con la que aumenta la infiltración. A medida que el terreno se humedece, se hincha la arcilla y coloides, con lo que lleva a la reducción tanto del tamaño de los poros como de la capacidad del suelo para infiltrar. Tenemos también la acción de precipitación sobre el suelo.
Una vez que el agua choca con el suelo, facilita la compactación de la superficie, disminuyendo así la capacidad de infiltración. Por otra parte, el agua transporta materiales finos que tienden a disminuir la porosidad de la superficie del suelo. Humedecer la superficie, saturando los horizontes más próximos a la misma. Ahí tenemos el tipo de suelo. Entre mayor sea la porosidad, el tamaño de las partículas y el estado de fisuramiento del suelo, mayor será la capacidad de infiltración. Por último, tenemos la acción del hombre y de los animales. El suelo virgen tiene una estructura favorable para la infiltración, alto contenido de materia orgánica y mayor tamaño de los poros. Si la tierra está sometida a un uso intensivo por animales o es sujeto al paso constante de vehículos, la superficie se compacta y se vuelve impermeable. Conclusiones. Para la determinación de la capacidad de infiltración se establecen dos tipos de métodos directos, como lisímetros, simuladores de lluvia e infiltrómetros. En los indirectos tenemos la ecuación de Horton, el estudio de la infiltración, la tasa, intercepción, lluvia efectiva, eficaz y neta. El color del suelo es una propiedad fundamental que establece la estructura del suelo. Además, influye en otras características como la temperatura del suelo. Un suelo oscuro absorbe más calor y un suelo claro menos. Los sistemas de clasificación del suelo son herramientas muy importantes para determinar las características de un sistema edafológico, siendo estos un lenguaje que permiten aprovechar la experiencia acumulada por otros ingenieros en suelos semejantes, sin que existan posibles errores por una mala interpretación de la información disponible. Gracias.